Hoy vamos a estar hablando de los 10 mitos más comunes en el mundo del fitness. Estoy seguro que escuchaste o hasta incluso alguna vez pensaste alguno de ellos. Si querés saber cuáles son, quédate a ver este video. Mito número 1. Tenés que hacer cardio para perder grasa. La realidad es que podés correr todo lo que quieras, pero si tu alimentación se sigue basando en alimentos ultraprocesados y no estás en un déficit calórico con una alimentación adecuada, nunca vas a perder grasa. El secreto está en el balance energético y cada vez está tomando más terreno la importancia del factor de la fuerza para la disminución del tejido adiposo. A esto sumado el déficit calórico y posiblemente alguna actividad de tipo aeróbica. Mito número 2. Si no te duele después del ejercicio, el músculo no crece. La creencia de que sin dolor después del ejercicio no tendrás ganancias musculares, o peor aún esa creencia de tener que entrenar con sufrimiento y dolor, es uno de los mitos que para mí más representa el mundo del fitness. Seguramente has visto alguno de esos videos donde entrenan al fallo y el entrenador, entre comillas, les sigue insistiendo que haga una repetición más, les grita en la cara y el entrenamiento se convierte en una especie de tortura. Veamos, en este estudio se sometieron dos grupos, uno experimentó ejercicio dañino y el otro no tuvo síntomas perjudiciales de daño. Ambos grupos experimentaron el mismo aumento neto en el tamaño y la fuerza muscular, por lo que podemos decir que se pueden lograr aumentos en el tamaño y la fuerza independientemente de cualquier síntoma de daño. Entonces, ¿está bien sentir dolor o mejor dicho fatiga muscular después del entrenamiento? Sí, pero no es algo que se deba buscar y tampoco es algo que si no está, quiera decir que no esté entrenando bien o que tu rutina no sirva. Mito número 3. Si querés tener unas buenas piernas, hacé muchas sentadillas. Lamentablemente no se trata de hacer X cantidad de ejercicios para tal fin. Si no se saben manejar las variables del entrenamiento y no hay una planificación en base al objetivo, es muy probable que nunca obtengas los resultados deseados. El entrenamiento de hipertrofia es mucho más complejo de lo que se piensa y no es hacer 3 series de 10 con muchos kilos para que después duela todo y sienta el músculo congestionado o bombeado. Mito número 4. Abdominales para disminuir el tejido adiposo. Este mito no voy a hablar mucho porque mis suscriptores ya saben que, como vimos en este otro video, que si no lo viste y tampoco estás suscripto, te invito a formar parte de la comunidad, la reducción de un punto específico es un mito. Incluso y aunque el ejercicio se localice plenamente en el abdomen, el cuerpo utilizará las reservas de grasa de todos lados y no solamente de los depósitos donde se genere el movimiento o la contracción. Mito número 5. Come mucha avena para aumentar de masa muscular o la otra. Para perder peso, toma jugos detox. En este punto voy a ser simple y conciso. No hay ningún alimento en específico que aumente de masa muscular. Así como también no hay ningún alimento específico que disminuya el porcentaje de grasa corporal. Si se quiere aumentar de masa muscular, se debe priorizar una planificación inteligente en base a la hipertrofia con una alimentación en superávit calórico, en donde si tengo un plan inteligente de alimentación podría incluir la avena. Por otro lado, si quiero disminuir el porcentaje de grasa corporal, tengo que dar al cuerpo los estímulos adecuados y realizar un déficit calórico. El déficit lejos está de tomar un jugo para perder peso o de comer solamente proteínas para no ingerir carbos o grasas. En pocas palabras, si no hay un balance energético adecuado, será muy difícil cumplir el objetivo. Mito número 6. Elongar después de entrenar. Este es tema de debate y sumamente controversial. ¿Te gusta elongar y sos feliz? Hacelo. Y ojo, acá no hay que mezclar las elongaciones después de entrenar con la capacidad de la flexibilidad. Pero la realidad es que los estudios nos muestran que las elongaciones, una vez finalizado el entrenamiento, no ayuda a la reducción de DOMS, es decir, el dolor post ejercicio, no actúa como método de recuperación y no reduce el riesgo de las lesiones. Si querés ver la explicación completa de este tema, acá arriba te dejo el video específico en donde abarco todos los estudios analizados. Mito número 7. Tomar creatina daña el hígado y te deja calvo. La creatina es el complemento con mayor respaldo científico en la actualidad. La realidad es que si se toma sabiendo para qué sirve, cómo son sus ingestas y realmente está justificado su uso, no vas a tener ningún problema. Ahora, si todavía no arrancaste el gimnasio y entraste al local de Suplemento Fitness World Sports Center y te compraste una glutamina, óxido nítrico, cafeína, aminoácidos, proteína con sabor a cookie cream y creatina, no esperes que la ingesta de todos esos suplementos, sin ni siquiera saber para qué sirven, sea saludable para tu cuerpo, ¿no es cierto?
Mito número 8. Entrenar 3 horas todos los días es mejor. Uno puede ir al gimnasio todos los días y entrenar varias horas, pero si se está haciendo eso, lo más probable es que tus entrenamientos estén bastante mal planificados y sin un sustento o lógica de sistematización. Podemos partir diciendo que durante los primeros minutos después de iniciar un entrenamiento, nuestra concentración sanguínea de testosterona comienza a crecer hasta alcanzar su pico máximo entre los 30 a 40 minutos de entrenamiento. Luego la misma comienza a descender y ya pasados los 90 minutos se considera desfavorable, por lo que entrenar más de 1 hora y media sin ser un deportista de élite o sin tener bastante experiencia o conocimiento del entrenamiento tendría muy poco sentido. Por otro lado, si tus músculos no se recuperan, será muy difícil lograr un volumen o intensidad adecuada al día siguiente del entrenamiento. Por eso siempre será de suma importancia conocer y saber aplicar las variables del entrenamiento para planificar. Si no sabes lo que son, acá arriba te dejo un video explicando las mismas. Mito número 9. Consumir el batido de proteínas antes de los 30 minutos. En este mito se hace referencia a la supuesta ventana anabólica que se abre para proporcionar al organismo los nutrientes necesarios y en la cual se debe consumir el batido proteico dentro de los 30 minutos una vez finalizado el ejercicio. Pero un estudio muy importante evidencia que las ganancias siguen siendo las mismas si se consume la proteína antes de las 4 o 5 horas de haber finalizado el ejercicio, por lo que no deberás salir corriendo del gimnasio para tomar la proteína. Y ten en cuenta que más que el timing, lo importante será cumplir con la ingesta de proteína diaria. Mito número 10. Un buen entrenador debe dar el ejemplo con un cuerpo estético. Estos pensamientos que suelo ver en muchas personas se rompen simplemente con esta foto. Para los que no lo conocen, les presento al entrenador de Usain Bolt, Glenn Mills, encargado de que un sujeto sea el más rápido del mundo con un récord de 9 segundos con 58 milésimas en los 100 metros llanos. Cuando una persona hace referencia a un ejemplo estético para que su saber sea válido, habría que preguntarle qué entiende por la idea de cuerpo, sin dejar de mencionar lo que la sociedad nos impone como cuerpos perfectos y normalizados. Una gran cantidad de personal trainer que están con un físico que muchos consideran el ejemplo, ni siquiera conocen el nombre de este otro personaje, que de personaje en realidad no tiene nada, conocido como Yuri Verkhoyanski, uno de los referentes más grandes en el mundo del entrenamiento. Entonces, ¿la experiencia de vivirlo en carne propia ayuda a generar más conocimiento? Podría ser, sí, pero personalmente buscaría el conocimiento por sobre todo tipo de físico y más cuando se hace referencia solamente a la parte estética. Estos fueron todos los mitos que quería charlar con ustedes en este video y recordá dejarme tu comentario si se te ocurre algún otro. No olvides suscribirte para poder seguir aprendiendo juntos y si querés algún video en especial también pedímelo en los comentarios. Gracias y te mando un saludo.